Una vez hemos visto qué es el servicio audiovisual, vamos a empezar explicando qué diferentes formatos, qué diferentes recursos didácticos para construir materiales didácticos digitales pueden hacer ustedes como profesores para generar su propio material docente. El primer formato que vamos a presentar es el tutorial interactivo. Vamos a verlo a través de un ejemplo. El tutorial interactivo se hace mediante una herramienta que se llama Genial.ly y que en este curso podrán ver un tutorial solamente dedicado a utilizar la herramienta esta, Genial.ly. Como ven, esto es una foto estática que nosotros hemos buscado en internet y simplemente hemos ido añadiendo una serie de botones interactivos, si se fijan al lado de cada nombre del elemento de la célula, por ejemplo, citoplasma, tiene un botón que si yo le doy, pues accedo a un contenido que yo he decidido enlazar en ese punto, ¿no? En este caso simplemente he decidido enlazar un artículo de la Wikipedia para ampliar información sobre este particular, ¿no? Pero bueno, en otro caso, pues en pared celular he llevado a una fotografía, ¿no? Que está hecha con un microscopio que está alojada en otro lugar. ¿Qué tiene de positivo el tutorial interactivo? Pues tiene de positivo que pueden utilizar una imagen de base de cualquier cosa. Imagínense ustedes la isla de Tenerife y poner un punto interactivo en cada pueblo para explicar una particularidad de cada lugar, o un mapa del mundo en el que van alojando diferentes puntos en los diferentes países, o directamente pues un cuerpo humano, o un laboratorio de química con una serie de botes de diferentes usos y que cada bote tenga un botón interactivo que lleve a un vídeo explicativo. En el caso del nucleolo, por ejemplo, a un vídeo de YouTube en el que se explica lo que es el nucleolo. Tiene mucha potencialidad este recurso porque no solo podemos enlazar a material nuestro, PDFs, artículos científicos publicados en revistas, sino que podemos recurrir a redirigir a nuestros estudiantes a materiales de otros autores, otros profesores universitarios, otros expertos o cualquier documento que haya en Internet sin infringir los derechos de autor, porque no lo estamos colocando en nuestra presentación, sino que a través de un enlace estamos redirigiendo a nuestro público a la fuente original del autor, con lo cual estaríamos haciendo un uso adecuado de los recursos en Internet.